Hola, mi nombre es Ignacio Paredes y en esta ocasión les hablaré sobre el manejo emocional y las emociones básicas. Comenzaré explicando qué son las emociones y los sentimientos para luego hablar sobre herramientas para que puedan manejar de mejor manera sus estados de ánimo y así estar menos deprimidos. ¿Qué son las emociones? Se entiende por emoción el conjunto de reacciones que se ven reflejadas en el cuerpo y que experimenta una persona cuando se está frente a ciertos estímulos externos que le permiten adaptarse a una situación con respecto a una persona, objeto, lugar, entre otros. La emoción se caracteriza por ser una alteración del ánimo de corta duración, pero de mayor intensidad que un sentimiento. ¿Y qué son los sentimientos? Por su parte, los sentimientos son las consecuencias de las emociones, por ello son más duraderas. Las emociones son las causantes de diversas reacciones que pueden estar influenciadas por las experiencias o conocimientos previos de cada uno. La emoción siempre va primero. Sin emoción no va a haber un sentimiento. Y una misma emoción puede despertar diversos sentimientos a una persona. Con respecto a las emociones básicas, estas se dividen en 6, las cuales son la alegría, la tristeza, la ira, el asco, la sorpresa y por último, el miedo. La alegría surge cuando la persona evalúa un acontecimiento como favorable al cumplimiento de las metas particulares que cada persona se propone. También aparece cuando la persona consigue alguna meta u objetivo deseado o cuando tenemos una experiencia satisfactoria. La alegría se puede presentar, por ejemplo, cuando vemos a un ser querido después de mucho tiempo o cuando ganamos algún concurso. La tristeza es un sentimiento negativo, el cual se caracteriza por un decaimiento en el estado de ánimo habitual de la persona, que se acompaña de un cambio en su nivel de pensamiento y de su conducta, y cuya experiencia subjetiva oscila entre la pena leve y la pena intensa. La tristeza se puede manifestar, por ejemplo, cuando sufrimos la pérdida de un ser querido. La ira es el sentimiento que emerge cuando la persona se ve sometida a situaciones que le producen frustración o que le resultan antipáticas. También corresponde a la expresión de afectos negativos en la persona, actuando como defensa en situaciones que comprometen la integridad física o psicológica. La ira puede aparecer en situaciones que nos causan enojo, como cuando uno discute o pelea con otra persona. El asco, en el sentido más general, se define como una marcada aversión producida por algo fuertemente desagradable o repugnante. Es una emoción compleja que implica una respuesta de rechazo. El asco es una sensación que se refiere en primer lugar a algo que repugna en el sentido del gusto, algo percibido en ese momento o imaginado con viveza, y en segundo lugar, a algo que produce una sensación parecida en el sentido del olfato, del tacto o incluso de la vista. Esta emoción se puede presentar, por ejemplo, con una comida que no es de nuestro agrado. La sorpresa se produce por lo inesperado o desconocido. Se puede definir como una reacción causada por algo imprevisto, novedoso o extraño. La sorpresa puede ocasionarse, por ejemplo, cuando uno recibe alguna noticia o una visita inesperada. Por último, el miedo es un estado emocional negativo con una actividad muy elevada que le incita la evitación y el escape de las situaciones que amenazan la supervivencia o el bienestar de la persona. Es decir, este estado emocional surge como una respuesta de la conciencia ante una situación de eventual peligro. Una vez hablado sobre las emociones básicas, ahora comenzaré a hablar sobre las herramientas para manejar las emociones más negativas, que son el miedo, la tristeza o la ira. Por esto es que se propone lo siguiente. Aquí se explicará el modelo ABC de Albert Ellis, el cual plantea que a partir de cualquier acontecimiento
podemos generar emociones, saludables o dañinas, según qué interpretación hagamos de él. El punto A es el acontecimiento, el cual son los hechos que ocurren a nuestro alrededor o que provienen de nuestros pensamientos, pudiendo ser positivos o negativos. Tenemos como ejemplo del punto A la situación de nadie me viene a visitar. El punto B corresponde a las creencias que nosotros tenemos sobre los acontecimientos que nos suceden. Estas creencias pueden estar influenciadas por nuestra crianza o nuestro modo de ver los hechos. En este punto hay creencias que son consideradas normales y otras que no lo son. Estas últimas son de carácter más negativo y pueden producir emociones negativas. Siguiendo el ejemplo del punto anterior, en este punto sucederían pensamientos como tal vez soy una molestia para los demás. Por último, el punto C corresponde a las consecuencias de estas creencias, las cuales afectan nuestras conductas y emociones de manera positiva o negativa. Siguiendo con el ejemplo, la soledad puede traer como consecuencia un estado de ánimo deprimido o conductas como no querer tener contacto con nadie. Explicado el modelo anterior, ahora vienen las herramientas para el manejo de las emociones negativas. Y comenzando por el miedo, pensemos en situaciones que nos hacen sentir miedo, como por ejemplo, miedo a quedarme solo porque puedo sufrir un accidente, o a salir a la calle porque me puede pasar algo malo. Eso produciría que tengamos una idea negativa antes de que pasen las cosas, ¿no? Pero, ¿qué pasaría si es que pensamos que al estar solos tendremos más tiempo para hacer actividades que nos gustan? Como leer, ver televisión, tejer, o en el caso de salir, pueden dar un paseo agradable y tomar aire. Es por esto que se les invita a realizar este ejercicio desde sus casas. Piensen qué cosas les dan miedo y el por qué. Puede ser que esos miedos puedan ser reemplazados con pensamientos más positivos. En el caso de la tristeza, puede que a una cierta edad se comience a pensar que tal vez ya no nos quieren porque no somos tan activos o útiles como solían ser, pudiendo pensar también que por este motivo nos pueden abandonar. Pero, ¿qué pasaría si en vez de pensar que ya no somos tan activos o útiles, pensamos lo contrario? A su edad tienen más experiencia de la vida y por esto mismo pueden compartir el conocimiento que tienen a futuras generaciones como a los hijos, sobrinos o nietos. En este sentido, pueden enseñarle a los nietos a leer o pueden enseñarle a las generaciones futuras, por ejemplo, a cocinar o a hacer algunas otras actividades de las que tengan conocimiento. Por último, con el manejo de la ira, pensemos en situaciones que nos hacen sentir enojados, como por ejemplo cuando somos víctimas de una injusticia o si alguien se comporta de una manera que no nos parece y que nos hace enojar. Ante esta situación hay que plantearse lo siguiente: ¿qué es lo que provoca mi enojo? ¿Y soy capaz de controlar la situación que provoca este enojo? Luego de este pensamiento, hay que tratar de redirigir y disminuir este enojo mediante la realización de otras actividades que ayuden a calmarnos. De esta manera, el enojo irá disminuyendo. Recuerden tener en cuenta el manejo de sus emociones para tener una vida sana y plena, ya que, con una mentalidad positiva, las emociones tenderán a ser más favorables para un buen vivir. Para finalizar, en la descripción de este video se adjuntará un enlace que los redirigirá a una encuesta de satisfacción sobre lo expuesto. Gracias por su participación.